Queridos hermanos, ha llegado la época de Hacienda. ¿Cuántos estáis involucrados en ese proceso? Pues estamos todos, ¿verdad? Y quiero recordarme esta mañana algunas cosas que la Biblia me recuerda con relación a ser justos. Pesas justas, medidas justas habrá entre su pueblo, ¿no? Una de las virtudes o de las cualidades que debe tener el pueblo de Dios debe ser siempre la honestidad. Y no solamente cuando nos ven, sino cuando no nos ven con más razón lógica. Podemos tener una apariencia de bondad, seguir a rajatabla toda la escritura, pero si en algún momento tenemos otra clase de pesa fuera de nuestra iglesia, entonces estamos cometiendo un error en nuestra vida. No hemos dejado que la palabra de Dios nos impresione en lo más profundo. A veces pensamos que las cosas espirituales están disociadas también de las cosas económicas, ¿no? Pero todas las cosas en un cristiano van de la mano. Hay que ser justos aquí, no solamente en el ámbito religioso, haciendo todo lo preceptivo para ser un buen creyente, sino hay que ser justo y honesto también allí fuera. Así que simplemente a modo de reflexión en este periodo, para ti y para mí, hablar de balanzas equilibradas tiene mucho sentido, porque, y no voy a hablar de dinero hoy, solamente ha sido una pequeña introducción, porque me parece que a veces hacemos esa disociación. Parece que lo económico va por un lado, pero el ser humano es un todo con Dios y todas las áreas de nuestra vida deben estar rendidas a Cristo también. ¿Os consideráis personas honestas? ¿Cómo se mide el grado de honestidad de una persona? Pues algunas personas dirán que la persona honesta es la que es fiel a su criterio. Algunos dirán que ser una persona honesta es ser una persona transparente en un lugar y en otro lugar. Pero la honestidad en el creyente es un testimonio también para nosotros. Porque la única manera que el mundo o la gente de fuera entienda que el Evangelio ha causado un efecto en nosotros es que nosotros seamos personas honestas. La honestidad tiene que ver con la verdad, con la veracidad y con el equilibrio. Por eso quiero hablar de balanzas. Cuando era pequeño, mi padre tenía una balanza que en Murcia se le llamaba una romana, una balanza romana, que tenía un peso, un metal así, y se iba colocando el peso hacia aquí. No sé si la habéis visto. Igual somos de la misma quinta y sabéis de lo que hablo. Una romana. Y esa pesa siempre daba el peso exacto, pero algunas estaban manipuladas. Algunas las podías manipular dependiendo de la posición, cómo le pusieras los ganchos o cuánta presión le hicieras. Pero es difícil que una balanza no sea equilibrada, ¿verdad? A menos que el peso que estés poniendo en el otro lugar ya esté desequilibrado. Había un señor que tenía leche y él cambiaba su leche por la harina que le traía el panadero. Y como no trataban con moneda, pues si me das 1 kilo de harina, te doy 1 litro de leche. Y de repente el panadero empezó a sospechar que el lechero le estaba haciendo trampas, porque cuando él pesaba después la leche, en vez de 1 litro había 750 mililitros. Y entonces, esto no puede ser. Yo tengo que hablar con esta persona a ver cómo es que está pesando eso. Y cuando llegó al lechero le dijo, oye, me estás engañando, porque esto cuando yo lo peso no pesa 1 litro, pesa menos. Y entonces el lechero dijo, pues no lo sé, porque yo lo que uso de contrapeso es el kilo de harina que tú me das.
¿Quién estaba engañando a quién? Por eso la Biblia dice, oye, todas las pesas que tengas en tu casa, la bolsa grande, la pesa chica, la pesa grande, eso debe desaparecer. Tiene que haber una única pesa. Porque la realidad de los seres humanos es que aplicamos una pesa para lo que nos interesa y otra pesa para lo que no nos interesa. Y la Biblia le dice a Israel, llegando a la tierra prometida, para que tus días sean largos en este lugar que Dios te da, abominación a Jehová es tener pesa injusta. Dice el comentario bíblico en el tomo 1, la página 155, 1055. Dios desea que prevalezca en su pueblo los principios de justicia y de equidad. Los que sirven a Dios no engañarán a sus semejantes, porque abominación a Jehová es una balanza desequilibrada. Levítico 19:36 dice, pesa justa, balanza justa y medida justa tendrás, porque te lo digo yo que soy Dios que te saqué de Israel. Qué difícil, hermanos, es ser una persona equilibrada. Es inevitable que de alguna manera nosotros pongamos más peso en un lugar que en otro, porque entran preferencias también, entran gustos personales. Pero la palabra de Dios nos llama a un equilibrio que no esté basado en una preferencia, sino en algo que Dios establezca. El pueblo de Dios tiene que tener un compromiso con la verdad y la justicia que debe caracterizar nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia. No solamente dentro, también fuera de la iglesia. La honestidad, la veracidad. Una persona honesta tiene el hábito de hacer declaraciones fiables y precisas. Una persona honesta tiene que ser transparente. Una persona honesta no tiene que decir algo impreciso en momentos innecesarios. A veces es mejor callarse y no decir nada más. Y sin embargo, nadie puede ser honesto sin tener un compromiso con la verdad. La Biblia nos dice que el engaño es algo que Dios detesta, que junto al engaño y la mentira hay un padre, que es Satanás, y que este proceso no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Y no te voy a preguntar si has mentido alguna vez en tu vida, ni si te has colado en el metro alguna vez, o has dejado de pagar un impuesto o alguna cosa. No te voy a preguntar eso. Pero la Biblia sí que me dice en Jeremías 9:5 que los seres humanos, cada uno engaña a su compañero, ninguno habla la verdad, y además dice, acostumbran su lengua a hablar mentira. Yo no sé cómo andamos tú y yo de la mentira, pero es algo a veces tan fácil de caer, es tan fácil de creer que una medio verdad, pues es verdad, no he dicho toda la mentira. Pero la palabra de Dios nos llama a una honestidad y a una transparencia más extrema todavía. Decir la verdad siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Porque la única cosa que nos va a hacer libres es decir la verdad. Nuestra honestidad será un testimonio para el mundo de fuera de que lo que creemos nos hace creíbles. Las balanzas injustas hacen que digas con la boca una cosa y que hagas con el testimonio otra. Y lo que construyes con una mano, lo derribas con la otra mano.
Jesús llega y le dice a sus discípulos y a los oyentes de su tiempo, oye, de estos líderes religiosos, retened las cosas que merecen la pena, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no viven. Así que la honestidad requiere algo más que simplemente una declaración de la verdad. La honestidad requiere una vivencia, un compromiso, una realidad, una practicidad. ¿Y si hablamos de balanzas injustas dentro de la Iglesia? Quizás el término balanza o ser equilibrado o quedarte en el medio nos da miedo a los adventistas. Porque quizás hemos asociado eso al concepto de tibieza. Y seguramente viene a tu memoria esto, por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte. Y hemos llegado a pensar que quedarse en terreno medio, en un terreno neutro, es tener un espíritu de tibieza. Así que cuando yo estaba preparando este sermón quise ver qué dice la Biblia y qué dice el espíritu de profecía de ese concepto. Y quiero que me acompañes en algunos de esos textos. La tibieza de la Odisea no viene por tener una decisión errada entre la verdad y el error. Generalmente hemos pensado que el tibio es el que no sabe elegir la verdad del error. Pero el problema de la Odisea no es que no sabe elegir entre la verdad y el error, sino en que se siente tan exclusivo que cualquier acción del Espíritu sobre él no tiene ningún efecto. Por cuanto dices, Apocalipsis 3:16, por cuanto tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y en realidad no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El mensaje de la Odisea se dirige al tiempo profético que va desde 1844 hasta la venida de Jesús. En ese periodo estamos tú y yo. Y se caracteriza por este detalle. Piensas que lo tienes todo, pero en realidad todavía necesitas mucho. La tibieza de la Odisea no viene en la elección de lo bueno y lo malo, en hacer lo que está escrito o lo que no está escrito. Si estás en la iglesia, ya sabes lo que Dios quiere de ti. Sino que la tibieza de la Odisea viene por la falsa imagen que tiene de sí mismo, cuando la realidad es otra. Cuando yo tengo una imagen equivocada de mí y cuando el cielo me ve, tiene otra visión de mí. Yo puedo creer que lo tengo todo el conocimiento, tengo toda la verdad, tengo la misión y no tengo necesidad de nada. Entonces estoy teniendo un espíritu de tibieza. Joyas de los Testimonios, tomo 3, Elena White, página 279, dice: el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios, son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada posición y condición de progreso espiritual. Sí, Elena White viene y nos declara algunas cosas interesantes. Es una luz menor que nos lleva a la luz mayor, que es la palabra de Dios, y te dice, la tibieza laodicense tiene que ver con esto, una seguridad carnal, una prepotencia espiritual. Y como tienes eso, no tienes necesidad de nada. Sigue diciendo ella en la página siguiente, la 280, a los que se sienten seguros por causa de su progreso y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y que necesitan
toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ella cita Jeremías 17:9. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de luz de la luz de Jesús. Este texto es muy fuerte. No tienen una viva experiencia personal con la vida de Cristo. Necesitan humillarse profundamente y cabalmente delante de Dios y sentir la verdadera necesidad de que sus esfuerzos fervientes y perseverantes sin el Espíritu Santo son insuficientes. El libro de Joyas de Testimonios para la Iglesia, los varios tomos que hay, ella habla mucho para la Iglesia en esta relación. Y en el tomo 1, en la página 477, dice: el término tibio se aplica a esta clase de personas. Y ella dice: ¿cuáles son los tibios? ¿Estás preparado para saber si eres un tibio o no? Profesan amar la verdad, pero son deficientes en devoción y fervor humano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de Dios. El tibio es el que conoce la verdad, pero quiere lo mejor de los dos mundos. Y no se pueden tener las dos cosas. Tibio es el que profesa mal la verdad, pero no tiene devoción ni fervor. Y quise investigar qué es la devoción y el fervor. Y cuando te pones a estudiar eso, básicamente lo único que sale ahí es la cuestión de la teología católica. Pero el fervor y la devoción, que son dos conceptos que nosotros no usamos mucho porque a veces dan esa sensación a nosotros de una cierta reminiscencia de otra cultura religiosa. El diccionario sí que dice algunas cosas interesantes. Devoción es la posición de la voluntad, la disposición de la voluntad para cumplir con prontitud lo que es propio de una relación. Es decir, un esposo y una esposa, cuando se hacen algo en uno por el otro de ayudarse, no lo hacen no porque esperen nada a cambio, sino porque hay un amor desprendido que les lleva a hacer eso. Su voluntad es capaz de amoldarse a la voluntad del que está viviendo con él. La raíz de la auténtica devoción, dice, siempre es de orden superior. Y yo añado, la raíz de la devoción tiene su origen en Dios. Si no tiene su origen en Dios, no hay devoción. Y es esa devoción, ese amor de Dios el que te va a llevar a ti a tener afecto, cuidado y atención por las personas que están a tu lado. Romanos 12, 10 y 11 dice este detalle interesante. Amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal. Y Pablo se lo está diciendo de una manera, recordad, esto tiene que pasar entre vosotros. Debéis amaros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos unos a los otros. Y en lo que requiere la diligencia, dice, no siendo perezosos, sino fervientes en el Espíritu del Señor y sirviendo al Señor. La palabra fervientes en griego es la palabra ceontes, y esa palabra ceontes tiene su origen en una palabra que nosotros conocemos con hervir, arder. Es todo lo que hagas para el Señor tienes que hacerlo no siendo tibio, sino ardiendo en Cristo. Ardiendo en Cristo. Ella sigue añadiendo en ese texto de primera del tomo 1 de Joyas de los Testimonios, la única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, en tener un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad.
A menos que nosotros no reconozcamos lo que es ser tibios, no vamos a buscar solución. Y ella nos empieza a definir ciertas cosas. La única solución que tiene es que reconozcas cuál es tu problema. El problema de la Odisea es que cree que lo tiene todo y no necesita nada. ¿Qué es o cuál es la naturaleza de nuestra enfermedad, hermanos? De nuestro tiempo profético, no voy a hablar de la iglesia adventista solamente, de nuestro tiempo profético, ¿cuál es nuestra enfermedad? Ella sigue diciendo, no son ni despreocupados ni egoístamente tercos. Y ahí parece bien, ¿no? No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando se les exige demasiadas cosas personales. Añado una cosa interesante. La causa de su enfermedad, dice, es la falta en su corazón de la obra interna de la gracia de Dios. De los tales se dice, tú dices soy rico y estoy enriquecido, pero no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres cuito, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema de la Odisea y el problema de la tibieza es una falta en el corazón de la obra de la gracia en nosotros. ¿Cuál es la obra interna de la gracia en nosotros? ¿En qué consiste esa obra interna de la gracia en nosotros? Porque yo no quiero ser tibio y creo que tú tampoco quieres ser tibio. Pero él me dice que mi patología, que es la tibieza, es que me falta la obra interna de la gracia en mi corazón. Y el concepto gracia es un concepto muy profundo y sus lazos envuelven muchas cosas. La gracia nos enseña verdades que nunca podemos olvidar. Y nos enseña a través del propio testimonio de Dios. Lo que Dios hace, lo hace por gracia. Lo que yo soy, dice Pablo, lo soy por la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios que yo te permito a ti ser lo que tú eres. Si esta va a ser la base para entender cuál es la obra interna de la gracia en nosotros, tenemos que partir de este punto de partida. Dios hace todo por gracia. ¿Por qué hago yo ciertas cosas en la iglesia? ¿O para qué las hago? ¿Cuál es el origen o la fuente que me motiva a mí a hacer ciertas cosas en la iglesia? Porque si no es la gracia, entonces hay un problema. Lo segundo, lo que soy ahora y todavía Dios no ha terminado la obra en mí, lo soy gracias a Dios. No porque haya ningún mérito en mí, porque haya alcanzado un nivel superior a vosotros. No, lo soy por la gracia de Dios. Y Pablo, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, con toda su capacidad, llegó y dijo esto: lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y no podemos ser otra cosa que no sea esa, hermanos, porque si alguien es algo que no sea por la gracia de Dios, entonces está teniendo un problema con la tibieza. Y lo tercero, la gracia de Dios permite a Dios terminar su obra en el otro. Y esta es la parte más difícil para nosotros. ¿Cómo dejar a Dios hacer lo que sabe hacer bien? Y no fracturar el pueblo de Dios en el intento. Dice Pablo, todo lo que hagáis, comer, beber, vestir, pensar, estoy añadiendo yo cosas. Ya conocéis el texto. Todo lo que hagáis, hacedlo para Dios. Si no tiene otro objetivo, no edifica. Pero si algo hace la gracia en nosotros,
es equilibrarnos en Cristo. Porque la gracia me hace ver no como tú estás ahora, sino como estarás cuando el Señor acabe su obra en ti. La gracia me permite que tú vayas a una velocidad y yo vaya a otra. La gracia me enseña que yo tengo que preocuparme de tener a Cristo en mi corazón y de avanzar hacia el lugar que Dios nos ha marcado. Sí, preocupándome por los que van detrás o por los que van delante, claro que sí, pero no empujándoles ni abandonándolos. Qué difícil es ser equilibrado, hermanos, en nuestra vida. Y qué difícil es en la iglesia a veces mantenerse equilibrado. Porque de toda la vida y de todos los tiempos desde que surge el adventismo hemos tenido dos direcciones, que nosotros hemos denominado conservadores o liberales, pero que en realidad es una deficiencia y es un efecto de la tibieza en nuestro corazón, porque tenemos balanzas desequilibradas, porque hacemos énfasis con pesa grande o con pesa chica en ciertas partes del Evangelio. Y Dios nos llama a no hacer eso porque es abominación delante de Dios. Muchos tienen el impulso casi irresistible de situar en la Iglesia en algún punto entre el espectro ideológico, desde de la ideología a la izquierda, a liberales, o a la derecha, conservadores. Pero sabéis una gran verdad, el Evangelio debería romper eso. El Evangelio debería fracturar eso, porque el Evangelio, si produce, es un cambio profundo y poderoso que nos convierte a todos de nuestros pecados, que desafía las intenciones de nuestro corazón, que son el egoísmo y la egolatría, tener la razón, y que desafían el poder de este mundo, el estatus, el poder, el reconocimiento, las cosas de esta tierra. Si realmente el Evangelio ha causado un impacto en tu corazón, tú no vas a tener estas tendencias, ni a ser egoísta, ni a tener la razón, ni a tener posición, ni a adquirir estatus, porque en el reino de Dios las cosas son diferentes. El Evangelio afecta al cristiano de tal manera que el cristiano no busca los frutos de este mundo, sino los frutos del Espíritu Santo. Y si queréis saber la receta que nos da el Evangelio para dejar de ser tibios, Gálatas 5, del 19 al 23, nos lo da muy claro. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahí estás de acuerdo conmigo. Tanto derechas como izquierdas de la Iglesia van a decir, eso es pecado, frutos de la carne. Hermanos, las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones, las envidias, junto con la borrachera, homicidio, orgía y cosas semejantes, son frutos de la carne. Y ahora yo me pregunto, ¿qué frutos estoy produciendo en esta mi iglesia? Y Pablo añade, por revelación y por inspiración, mas el fruto del Espíritu es otra cosa. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra esas cosas no hay ley. No te tienes que posicionar a un lado o al otro, porque el Evangelio si te va a hacer es equilibrado. El patrón del Evangelio es un triunfo a través de la debilidad, es riqueza a través de la pobreza, es estatus y posición a través del servicio. Es que si no lo entiendes de esta manera, amada iglesia,
pues estamos ahí en la punta de la boca, a punto de ser vomitados. ¿Cómo podemos? Ahora yo sé lo que es la medicina que Dios me da. Dejar que el Espíritu abunde en mí y produzca frutos. ¿Cómo lo hago? Santiago 3, del 13 al 18, dice: quien es sabio y entendido de vosotros, muestre buena conducta por sus obras en sabia mansedumbre. Mira lo que dice. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón y os jactáis y mentís contra la verdad, es porque la sabiduría de Dios no está en vosotros. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. El texto es muy claro. Es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, dice versículo 16, porque donde hay contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Lo estás leyendo, hermano? Sí, entiendo que sí lo estás leyendo. Pero quiero que lo leas pensando en tu cualidad como laodicense. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Mira la diferencia. Primeramente pura, después es pacífica, después es amable, después es benigna, después es llena de misericordia y de buenos frutos. Es sin incertidumbre y sin hipocresía, porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Querida iglesia, hoy a lo mejor soy demasiado sincero, pero percibo un espíritu de una falsa sabiduría dentro de nuestra iglesia. Un espíritu que no viene de lo alto. Así que todo lo que estéis entretejiendo entre vosotros, que no pase este filtro que dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Si no va a edificar a la iglesia, no lo hagáis. Testimonios para ministros, página 477. Dios no ha designado a nadie para que sea conciencia de sus semejantes. Un gran problema de los laodicenses es que nos decimos lo que tenemos que hacer los unos a los otros, pero no hacemos lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Porque yo soy rico, no tengo necesidad de nada, pero tú así no te salvas. Dice Elena White, no somos conciencia de nadie. Conflicto de los siglos, página 337. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados entre su pueblo. Fuerte. Dos textos increíbles para mí y para ti, quizás. Yo no soy conciencia de nadie y la Iglesia no debe ser conciencia de nadie, porque esto es el espíritu de Babilonia. En el libro Mensajera del Señor, de Elena White, en la página 374, dice una cosa muy interesante. Una interpretación puede estar equivocada. Fíjate lo que dice. Puede ser que sea una interpretación lógica, pero dice, puede estar equivocada si va acompañada de un espíritu que no es semejante al de Cristo. Tú puedes tener razón, pero si no lo dices como Cristo dice, está equivocado. ¿Lo habéis oído bien? Si no lo dices como Cristo lo dice, aunque estés siendo fiel a la letra, puedes estar equivocado.
que vuestra cautela se ejercite mostrando temor, no sea que estéis cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Siento temor, dice ella, por cualquier aplicación de la Escritura que necesita tal espíritu y que lleva tal fruto. Mantener la unidad del pueblo de Dios en tiempos como este es bien complejo. Pero el Señor nos ha llamado a que sean nuestras opiniones las que imperen en su iglesia, sino la verdad. La única verdad que tiene cabida en este pueblo es la palabra de Dios. Y además la palabra de Dios expresada con el mismo espíritu que Cristo le expresa. Si no tiene esas dos combinaciones, pues debemos doblar rodilla y pedir a Dios que nos enseñe cómo hacerlo. Porque si no estaremos faltando a la verdad y estaremos poniendo pesas desequilibradas. La verdad es eterna, dice Elena White, y el conflicto con el error solo manifestará la fortaleza de esa verdad. Que nunca debemos rehusar examinar la Escritura con aquellos de quienes tengamos razones para creer que desean saber cuál es la verdad. Y ella hace un supuesto, dice, suponed que un hermano sostiene un punto de vista diferente al vuestro. Y esto es muy normal entre nosotros, que tengamos un punto de vista diferente entre nosotros. Y este hermano viene a vosotros proponiéndoos que os sentéis con él para hacer una investigación en este punto de la Escritura. ¿Deberéis levantaros llenos de prejuicio y condenar sus ideas, negándoos a escucharlo imparcialmente? El único procedimiento correcto, dice Elena White, será sentarse como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar las ideas del otro no debilitará su posición, en lo más mínimo, aun si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición, aun si fuere correcta. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos, dice ella. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. Porque no aceptas que otro piense de manera diferente. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 282. Y esto es una gran verdad para ti y para mí. La fe y el amor son tesoros áureos. ¿Habéis oído eso? La fe y el amor son tesoros áureos. Elementos que faltan en gran medida entre el pueblo de Dios. Quizás si queremos salir de la tibieza debemos fortalecer estas áreas de nuestra vida. Fe y amor. Por eso os insisto en que en todo esto que estéis pensando, trabajando, ponedlo con balanzas justas. Proverbios 20:23, estoy terminando. Abominación a Jehová será las falsas pesas. Tener dos medidas, la pequeña para mí y la grande para el otro, no es parte de lo que el Evangelio nos dice. Por eso, hermano, hoy más que nunca necesitamos un pueblo aferrado a la palabra y al Espíritu de Cristo. La palabra y el Espíritu de Cristo. Para que podamos salir de este espíritu de tibieza. Que no solamente jugar con el error y la verdad, que tiene también que ver con esa prepotencia de creer de que no necesitamos nada. Toda la fortaleza del pueblo de Dios no puede basarse en lo que tú conoces ni en lo que tú piensas, sino en Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Querida iglesia, que Dios bendiga este pueblo, la iglesia de Urgel, para que tengamos pesas justas, balanzas justas y medidas justas. Feliz sábado.